En el libro de Isaías sí se menciona al autor, y lo vemos en Isaías capítulo 1, versículo 1. Identifica al autor del libro como el profeta Isaías. Según algunos expertos, el libro de Isaías fue escrito entre el año 701 y el 681 a.C. El propósito de la escritura es muy sencillo. El profeta Isaías fue primeramente llamado a profetizar al reino de Judá. Judá había estado atravesando por tiempos de avivamiento y tiempos de rebelión. Judá había estado amenazado con destrucción por Asiria y también por Egipto, pero fue preservado por la misericordia de Dios. Isaías proclamó un mensaje de arrepentimiento del pecado y también de las expectativas de esperanza en la liberación de Dios en el futuro. En este libro de Isaías encontramos varios versículos clave. Isaías capítulo 6, versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Un versículo muy conocido es ese, Isaías 6:8. También está Isaías capítulo 7, versículo 14. Por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Isaías capítulo 9, versículo 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Isaías capítulo 14, versículos 12 y 13 también es muy conocido. Como caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sabemos de quién está hablando, ¿no? Isaías 53, 5 y 6 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El libro de Isaías revela el juicio y la salvación de Dios. Dios es santo, 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 lo dice Isaías capítulo 6, versículo 3, y por tanto, Él no puede permitir que el pecado quede impune. Isaías describe el juicio venidero de Dios como un fuego consumidor. Isaías capítulo 1, versículo 31, y también lo vemos reflejado en Isaías capítulo 30, versículo 33. Al mismo tiempo, Isaías comprende que Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de gracia y es un Dios de compasión. La nación de Israel, ambas, Judá e Israel, estaban ciegas y sordas a los mandamientos de Dios. Judá es comparado como una viña que debe ser y será pisoteada. Solo por su misericordia y por sus promesas a Israel, Dios no va a permitir que Israel o Judá sean completamente destruidas. Él traerá sobre ambas restauración, perdón y sanidad. Lo vemos en Isaías capítulo 43, versículo 2 y también en Isaías capítulo 43, versos del 16 al 19. Más que ningún otro libro en el Antiguo Testamento, Isaías se enfoca en la salvación que vendrá a través del Mesías. Un día, el Mesías regirá con justicia y juicio. Está reflejado en Isaías capítulo 9, versículo 7, Isaías capítulo 32, versículo 1. El reinado del Mesías traerá paz y también seguridad a Israel. A través del Mesías, Israel será una luz para todas las naciones. El reino del Mesías en la tierra, lo vemos en Isaías capítulos 55, 65 y 66, es la meta hacia la cual señala todo el libro de Isaías. Es durante el reinado del Mesías que la justicia de Dios será totalmente revelada al mundo. En una aparente paradoja,
El libro de Isaías también presenta al Mesías como uno que va a sufrir. Isaías capítulo 53 describe vívidamente el sufrimiento del Mesías por el pecado. Es a través de sus heridas que la sanidad es alcanzada. Es a través de su sufrimiento que nuestras iniquidades son borradas. Esta aparente contradicción es resuelta en la persona de Jesucristo. En su primera venida, Jesús fue el siervo sufriente de Isaías capítulo 53. En su segunda venida, Jesús será el rey conquistador y soberano, el príncipe de paz, como dice Isaías capítulo 9, versículo 6. En el libro de Isaías encontramos varias referencias proféticas. Como antes mencionamos, el capítulo 53 de Isaías describe la venida del Mesías y el sufrimiento que él soportaría con el fin de pagar por nuestros pecados. En su soberanía, Dios orquestó cada detalle de la crucifixión para cumplir cada profecía de este capítulo, así como otras profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. La imagen del capítulo 53 es conmovedora y profética y contiene un cuadro completo del Evangelio. Jesús fue despreciado y rechazado, azotado por Dios y herido por nuestras rebeliones. Por medio de su sufrimiento, Él pagó el castigo que nosotros merecíamos y se convirtió por nosotros en el último y perfecto sacrificio. Aunque Él fue sin pecado, Dios puso en Él nuestro pecado y nosotros fuimos hechos justicia de Dios en Él. Lo vemos también reflejado en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Para terminar, lo vamos a hacer con la aplicación práctica. El libro de Isaías nos presenta a nuestro Salvador con innegable detalle. Él es el único camino al cielo, el único medio para obtener la gracia de Dios, el único camino, la única verdad y la única vida. Sabiendo el precio que Cristo pagó por nosotros, ¿cómo podríamos descuidar o rechazar esta salvación tan grande? Tenemos solo unos pocos cortos años en la tierra para venir a Cristo y abrazar la salvación. Hay una pregunta que hemos encontrado en una página web donde nos mencionaba varias cosas del libro de Isaías en este pequeño estudio. Y la pregunta es la siguiente: ¿conoces a gente que declara ser creyente en Cristo y que son dos caras, que son hipócritas? Ese es tal vez el mejor resumen de cómo Isaías vio a la nación de Israel. Israel tenía una apariencia de rectitud, pero solo era una fachada. En el libro de Isaías, el profeta Isaías desafía a Israel a obedecer a Dios con todo su corazón, no solo en el exterior. El deseo de Isaías era que aquellos que oyeran y leyeran sus palabras fueran convencidos de volverse de su maldad e ir a Dios para el perdón y para la sanidad. Hoy en 30 más 30 en el espacio El Libro de la Vida hemos hablado de Isaías. La semana que viene nos vamos a centrar en el profeta Isaías. Hoy hemos hablado del libro, la semana que viene en su personaje, en su vida. Si tú quieres aportarnos personas importantes de la Biblia, lo puedes hacer o a través del WhatsApp o también a través del Facebook. También, que no se me olvide, está la opción del canal de YouTube, 30 más 30 Radio.